Muy bien, gracias por seguir aquí. Les voy a mostrar el efecto de un script mental. Yo les voy a mostrar el poder, el poder de los guiones mentales. A mí esto me voló la cabeza, yo espero que les vuele la cabeza, literalmente si les vuelo la cabeza, mándenme más emoticones. Quiero que vean con evidencias científicas el impacto que tiene un guión mental. Porque yo sé que yo les he venido hablando con analogías, con una niña chiquita. Estoy activando la parte de su cerebro que los lleva o a recordar o a imaginar. Ahora les voy a mostrar un caso real de una cosa muy loca que demuestra, comprueba y tangibiliza el efecto que tienen los guiones mentales en nosotros. En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo, profesor de Stanford, reclutó voluntarios y cogió un montón de estudiantes y les dijo, muchachos, ¿quién quiere hacer parte de uno de mis famosos experimentos? Muchísima gente levantó la mano y dijo, Dios mío, yo voy a estar en un paper de esta eminencia. Yo, ratón de laboratorio, ¿a dónde voy? Aleatoriamente, aleatoriamente dividieron el grupo entre guardias y prisioneros. Separaron a los estudiantes voluntarios en dos grupos, construyeron una prisión ficticia en los sótanos de la universidad, se les dieron uniformes, se construyó, digamos, las cárceles lo más parecido que se pudiera y simplemente se les pidió que actuaran según el rol que les había tocado. No se les dieron instrucciones específicas de absolutamente nada, no había violencia, no eran criminales, ninguno tenía un récord histórico de nada, ninguno tenía problemas de mal comportamiento, en absoluto. Eran estudiantes como si nosotros aquí, los 250 que estamos, nos partimos, a la mitad nos toca ladrones y a la mitad nos toca policías. Punto. Sin antecedentes de nada. Sin embargo, en cuestión de días, literalmente de días, los guardias comenzaron a comportarse de una forma muy violenta, muy agresiva, muy dominante, muy intimidante. Estaban completamente metidos en el personaje y los prisioneros también cambiaron su conducta. Ahí podía estar el estudiante más brillante de Harvard, podía estar, de Stanford, podía estar un futbolista, un beisbolista. Había de todo tipo de estudiantes. El más nerdo, el más atlético, el más social, el más introvertido, era una mezcla aleatoria. Y los mismos estudiantes que les tocó el papelito de prisioneros se empezaron a volver sumisos, con rasgos de mucha ansiedad, con rasgos de mucho miedo, con rasgos de estrés. El experimento se salió tanto de control, o sea, esta capacidad de ellos de meterse en el papel fue tan radical que en cuestión de 48, 72 horas a los científicos les tocó cortar el experimento, suspenderlo, porque literalmente los estudiantes se metieron tanto en el papel que quienes estaban de prisioneros empezaron a desarrollar ansiedad y depresión y quienes estaban en el rol de guardianes a desarrollar una violencia y un exceso de uso del poder muy fuerte. Esto por fuera de este experimento de Stanford se ve en la sociedad, se ve cuán empoderado se siente alguien cuando tiene uniforme de militar o de policía y cuando se lo quita cuando llega a la casa. Cuán confiado o incluso guapo se siente alguien en uniforme de un equipo siendo deportista profesional. Cómo se siente de mortal cuando está en sudadera comiendo con su familia. Esto también tiene mucho que ver con otros escenarios en los que nosotros hemos vivido que nos han amoldado cierta conducta y cierta personalidad dado un guión y una escenografía. Los participantes, como les decía, no tenían histórico de nada, eran personas normales como todos los que estamos en esta llamada, pero el cerebro empezó a activar lo que creyó que se esperaba de él dado el guión. Y la situación fue súper intensa y, como les digo, lo tuvieron que cortar.
no pudieron concluir. Esto ocurre porque en términos de guiones cerebrales, pues esto no le decía a la persona, ve y piensa si esta personalidad es buena o es mala, ve y piensa si esto te hace consciente o inconsciente. Simplemente era contexto, rol, ejecuta. Y el cerebro de cada uno de los participantes simplemente computó en cuestión de segundos, bueno, ¿qué significa ser guardián? ¿Qué significa ser prisionero? Esa vaina, más o menos cómo se comporta, más o menos cómo actúa, y de actuarlo varias horas se lo terminan creyendo al punto que su sistema nervioso y su cerebro se empieza a sentir o con el nivel de poder o con el nivel de sumisión o con el nivel de autoridad que supuestamente da un uniforme o con el nivel de depresión que supuestamente dan unas barras de cárcel. Los mecanismos que ocurren aquí nuevamente son la predicción automática del cerebro. Entonces, ha leído durante muchos años de la vida que guardia es poder y prisionero es sumisión, lee cuál es mi rol y lo ejecuta. Eso nos pasa a todos nosotros, ustedes no se dan cuenta. Pero ustedes se ponen el uniforme del colegio y ¡bum! Se vuelven un niño. Y se ponen el de fútbol y se vuelven otro. Entonces nos pasa todo el tiempo, lo que pasa es que no somos conscientes. Y nuevamente, guión nuevo o guión viejo, el cerebro busca ahorrar energía. Entonces en este caso era un guión conocido. Digamos que roles como policía, enfermera, prisionero, son guiones que el cerebro puede buscar en una base genérica, así no sea una historia propia, pero como es un rol conocido, puede extraer las características y actuarlas. En nuestra vida no ocurre así, porque hay muchos guiones que nos tocaría escribir de manera deliberada, que es una de las cosas que les voy a dejar de tarea. Tendrían que escribir ese personaje, quién es, cómo se ve, cómo actúa, cómo habla, qué come, para que literalmente el cerebro pueda empezar a ejecutar ese guión. Con prisioneros y ladrones no tocó explicar, porque cada uno tenía una asociación de qué era lo que hacía esa persona cuando tenía ese uniforme. El experimento de Stanford no tuvo ese desenlace porque los estudiantes fueran crueles per se, sino porque el papel saca de cada persona lo que el rol evoca. Y el guión más el contexto detonan la actuación del personaje de manera automática. Muchas veces ni siquiera lo controlamos. Conclusión y mensaje número 10 de la clase. El guión está por encima del razonamiento. Pesa más que la razón. Los guardias no evaluaban moralmente si se tenían que comportar así o no, si se tenían que acordar que esto era fingido, que esto era un experimento, para nada. Los guiones dirigen la conducta mucho más que la conciencia o la moral. El contexto escribe al cerebro. Entonces, en Stanford, el uniforme, las reglas, el título fueron suficientes para reconfigurar el comportamiento. Y como les digo, pasa en todo, pasa en absolutamente todo. A veces a ti te ponen la banda de político y te comportas de una manera, la banda de capitán de fútbol y te comportas de otro, el rol de papá, el rol de novio. Cuando existe un contexto, un uniforme, un título, tu cerebro, si conoce cómo se comporta ese personaje, abstrae ciertas características y las copia. Si no sabe cómo se comporta ese personaje, entonces es tu tarea escribirlo detallada, intencional y deliberadamente, porque si no vas a dejar que tu cerebro escriba el guión con lo que le dé la gana y con lo que crea que son las inspiraciones. Es muy probable que ustedes sepan, si yo les digo actúen como enfermera o enfermero, sabrían más o menos qué hacer. Pero si yo les digo actúen como una persona que factura $1.000.000 al año, ¿su cerebro de dónde va a sacar esas evidencias? ¿Su cerebro de dónde va a sacar esas rutinas, esos hábitos, esos comportamientos?
Es tarea de ustedes diseñarlo y libretearlo, porque si no, pues le van a poner la tarea al vago del salón. ¿Ustedes creen que su cerebro ha libreteado la persona que ustedes quieren ser, por más que cada año, por más que cada 31 de diciembre se comen 12 uvas diciendo que esa es la persona que ustedes quieren ser? Obvio no. Entonces, por eso es que los hábitos, los deseos, no les funcionan, porque al cerebro hay que hackearlo, al cerebro de verdad hay que hacerle y aplicarle ciertos trucos, como muchos de los que yo les estoy haciendo en este momento, para desmantelarlo, para romperlo, para desorientarlo, para confundirlo y que podamos construir lo que nosotros queremos construir y no lo que a él le da la gana, cuando le da la gana y con el poquito esfuerzo que quiere hacer. Entonces, quiero que sepan y quiero que reflexionen que en la vida real las expectativas sociales, las expectativas de la familia, de la religión, de la cultura, un miedo de la infancia, un patrón emocional repetido, son nuestro uniforme psicológico. Son como ese uniforme de policía o ese uniforme de prisionero que activa un guión, una automatización, una respuesta, unos bloqueos, unas virtudes, unas características, pero lo tenemos y ustedes ni siquiera se han dado cuenta qué rol están interpretando. No tienen ni idea. Entonces, a veces ustedes quieren ser un emprendedor súper proactivo y se comportan como Homero Simpson. No tienen ni idea porque procrastinan, porque les da pereza, porque no se cumplen, porque nada lo terminan. Su cerebro en algún momento escribió que eso era lo más cómodo, que eso era lo que podían, que eso era lo que estaba permitido con el trabajo de 9 a 5 que tienen ahora y están tratando de desarrollar una nueva versión de ustedes con la misma personalidad o el mismo guión viejo. Este guión anterior hay que romperlo y el guión nuevo hay que construirlo. Ambas cosas requieren acción. No van a pasar de manera pasiva, no van a pasar por inercia, no van a pasar porque el Espíritu Santo baje y lo haga. Y es poco probable que alguien en esta clase lo haya hecho. Entonces, ambas requieren esfuerzo, inversión y dedicación porque no van a pasar por sí solas. Entonces, como les decía, por ejemplo, en mi programa, que se llama Domina tu Destino, en una parte sí hacemos el scripting, pero lo hacemos más o menos en la semana 5, porque la verdad es que si yo los acompañara a hacer el scripting en la primera semana, lo más probable es que escribirían ese guión desde la misma personalidad de siempre. O sea, si ustedes en este momento son tímidos, escribirían un personaje desde una perspectiva tímida. Se quedarían cortos en las habilidades que tiene, los sueños, las capacidades. Si ustedes son temerosos, si tienen creencias respecto al dinero, si tienen techos de cristal respecto a la facturación, van a escribir el guión desde ahí. Ustedes no van a escribir que ustedes son capaces de producir $1.000.000 en un año. Ustedes van a empezar de manera modesta diciendo que van a producir $1.000 al mes. Porque van a escribir lo que quieren hacer y tener desde el ser de hoy en día. Entonces, lo primero es que hay que romper los miedos viejos, las creencias viejas, entender qué historia nos está contando la mente, desde dónde se están creando estos guiones, para, desde ese nuevo ser, libretear. No les va a quedar la misma novela si la escribe un guionista de Netflix que si la escribe cualquiera de nosotros. Requiere una evolución en la habilidad y la evolución en la habilidad es el ser. No es literalmente meterse a un curso de ser guionistas, sino trabajar en alcanzar nuestra mejor versión para desde nuestra mejor versión escribir la vida que queremos construir. Entonces, bueno, este experimento muestra, no sé si les voló la cabeza, o sea, que en 48 horas 200 mortales, algunos se conocían, no se conocían, eran estudiantes normales que caminaban por los pasillos, no tenían rasgos de violencia, unos muy introvertidos, unos muy extrovertidos, unos populares, otros no populares, de todas las nacionalidades, de todas las religiones, de todas las razas, en cuestión de 48 horas se meten tanto en el papel que unos le empiezan a pegar a otros.
por una cosa que claramente era un experimento, se les dijo que era un experimento, por una cosa que no tenía instrucciones de comportarse así, sino que lo dejaron a la interpretación del papel. O sea, imagínense que los que estamos en esta clase, yo les diga que nos veamos el fin de semana y en el fin de semana unos se sientan con tanta autoridad que empiezan a golpear a los otros. El cambio de chip, el cambio de personalidad que es capaz de ejecutar un guión es más poderoso de lo que ustedes creen. Y la vida que tienen hoy en día es el resultado de muchos guiones que ustedes ni siquiera han cuestionado. Entonces, les decía, a lo largo de la vida hemos vivido muchos guiones. Muchos los escribimos nosotros, como el de la niña y el disfraz de princesa, y otros que nos han metido. Entonces, ¿por qué en el colegio sonaba el timbre y recogíamos nuestras cositas y nos parábamos, y en la casa puede sonar el timbre y ese símbolo no representa nada? Es el mismo timbre. ¿Por qué quedamos tan adoctrinados desde el colegio que incluso en Meet o en Zoom se replica la dinámica de que para pedir la palabra se levanta la mano? Porque cuando algo doloroso ocurre, muchas personas están tentadas a hacerse un cambio de look, a cortarse el pelo y terminan con el novio y terminan con un capul. Porque cuando están en la TAM, podemos manejar como simios y pitar y gritar y bajar el vidrio. Ah, eso sí, váyanse a Estados Unidos, váyanse a Alemania y manejan como suizos. Es la misma persona, diferente contexto, diferente guión. Entonces, dense cuenta que nosotros vivimos con guiones y hemos vivido con guiones todo el tiempo, todo el tiempo. Y yo creería que en Suiza les daría vergüenza bajar el vidrio y empezar a insultar al que se atravesó. Y en Colombia, o en México, o en Perú, o en donde sea, se sale como parte de la personalidad.